Yo de chiquita le tenía demasiado miedo a exponer. De hecho lloraba. Yo me sabía toda mi exposición, sabía lo que tenía que decir, pero aún así no quería salir al frente porque me daba miedo. Era como que tenía problemas de autoestima y tenía pánico a la gente. Así pasó la mayoría de años en mi primaria. A comparación de esto, cuando nos tocaba actuar en primaria, no me daba miedo hacer eso. Me gustaba de hecho escogerme el personaje con líneas más largas porque quería aprenderme las líneas, o sea, yo quería ese trabajo. Y no sé si lo hacía bien o mal para ese entonces, pero era algo que me gustaba mucho hacer. Hoy presentamos Lizzie en las artes escénicas. Ignoren que estoy en pijama y mi frazada de Winnie Pooh. Cuando pasé secundaria también habían obras, pero no tanto como en mi primaria, y era todo más diferente. En secundaria sí me daba más vergüenza, y la verdad es que tengo que admitir que yo nunca me interesé en meterme a algún taller de actuación o en aprender o dedicarme a eso, porque la verdad yo no me sentía capaz de lograrlo. Mi yo más chiquito no se sentía capaz de lograrlo. Ni siquiera quería intentarlo. Yo sabía que no lo iba a lograr. Era como que algo que yo asumía. Desde finales del 2022 me empezó a salir publicidad de clown. La publicidad decía que me iba a hacer perder el miedo y la vergüenza y cosas así, ¿no? Que te ponen en la publicidad. Y me salía tantas veces que me terminó convenciendo y quise inscribirme. Entonces a inicios del 2023 me inscribí al fin y empecé a ir. La verdad es que al principio me dio mucho miedo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. O sea, no es que en el clown mágicamente vas a perder la vergüenza. Es que vas a ir perdiendo la vergüenza si es que te atreves a hacer los ejercicios que te mandan. Porque ahí te enseñan muchos juegos, muchas actividades, pero depende de ti si hacerlo o no. Porque en el clown hay tantas personas que tipo no todos van a hacer a veces la actividad individual. Es como que si quieres enfrentar tu miedo tienes que participar y salir ahí a hacerlo. Y así fue como que estuve 3 módulos y no es que haya perdido la vergüenza por completo ni que ya sea un payasito sin vergüenza, pero me ayudó mucho, o sea, me dio muchas herramientas como por ejemplo el hacer contacto visual con la gente ya no me da miedo. En mi última semana de clown fui con unos compañeros a ver una obra, El despertar de primavera. Yo de chiquita iba a varias obras con mis papás, pero de ahí dejé de hacerlo porque ya no me llevaban. Entonces habían pasado muchos años que yo no iba al teatro. Y cuando fui a ver esa obra con mis compañeros de clown, no sé, creo que fui el que le brillaban los ojos. Les juro, no sé, sentí algo en mi pechito. O sea, volví a sentir lo mucho que amaba el teatro. Y se me metió el bichito de querer meterme a un taller de teatro. Cuando yo me metí al taller de clown, me sentía con demasiada vergüenza y sentía que no lo iba a lograr. Sentía demasiado miedo de ir cada semana a clown. Me daba mucho miedo, pero a pesar de eso lo hacía. Y lo mismo me pasaba con teatro. Dije, ¿me inscribo o no a un taller de teatro? Y fue como que esa fue la primera vez que consideré inscribirme a un taller de teatro. Era como que creo que dentro de mí me creía más capaz, porque al haber llevado un taller de clown y haber sobrevivido, dije, puedo hacer esto capaz. Encontré un taller de montaje que incluía una temporada de teatro como profesionales, o sea, que iba a vivir la experiencia completa, y eso me llamó mucho la atención. Cuando llegué, yo llegué muy tímida. Llegué con mucho miedo y también me sentía muy mal a veces en el taller, porque tenía compañeros que ya habían tenido un poco más de experiencia que yo, más talleres que yo, y yo no podía evitar compararme. Eso me pasa muchas veces también, no solo en el teatro, pero tenía personas con las que podía conversar sobre eso, como Angelo y mi psicóloga. O sea, me hicieron ver las cosas diferente, ¿no? Que cada uno tiene su proceso. Capaz hay una persona que lleva en eso más tiempo que yo, y yo que tenía traumas desde chiquita, al estar enfrentándolo ya es un gran avance. Y son diferentes avances porque cada uno tiene diferentes experiencias. Llegamos a la parte en la que dividieron los personajes para la obra. La obra se llamaba Don Dimas y el Diablo y me tocó ser la sarnosa. La verdad es que la sarnosa me sacó fuera de mi zona de confort. Y creo que estoy feliz de que haya sido mi primer personaje
de toda mi vida, o sea, de una temporada real de teatro. Al principio me daba mucha vergüenza porque no sabía cómo rascarme, no sabía cómo hacer las escenas, ni cómo hacer mi cara, porque cuando a uno le duele lo que se rasca, hace una cara de dolor, y no sabía cómo hacerlo. Menos mal, mi profe era un capo y siempre estuvo ahí, o sea, mis compañeros también fueron demasiado buenos al darme feedback. Era como que entre todos nos apoyábamos y nos dábamos feedback, y además era divertido estar en clase también. El problema que yo tenía era que mi voz no se proyectaba, nosotros no usábamos micrófonos en el escenario. Les juro que yo intentaba hablar con todas mis fuerzas y gritar con todas mis fuerzas, pero aún así se escuchaba bajísimo, y eso me frustraba demasiado. No sabía cómo hacer, practicaba todos los ejercicios de proyección de voz que habían. No sé, probé de todo y no me funcionaba. Un día vino Ángelo a mi casa y le dije que me ayudara a practicar el guión. Yo no había actuado delante de Ángelo antes y Ángelo tampoco había actuado delante mío antes. Me generaba mucha vergüenza, pero a pesar de eso es como que quise enfrentarme a ese miedo, porque también tipo es Ángelo, ¿cómo no voy a tener la confianza de actuar delante de él? Y fue como que ese día me enfrenté a ese temor. Eso fue clave para todo lo demás. Eso me sirvió demasiado porque ese día tenía taller. Entonces fui al taller, fui más sinvergüenza que antes. Lo di todo, me sentía más suelta en el escenario, porque era como que yo tenía mucha vergüenza de hacerlo delante de Ángelo. Lo pude hacer, entonces dije, si lo pude hacer delante de Ángelo, ¿por qué no puedo hacerlo en el escenario? Entonces, creo que es eso, es enfrentar los temores de poco a poco. Cuando llegó el día del estreno de Don Dimas y el Diablo, estaba demasiado nerviosa. Tengo este clip de ese día. Hoy es domingo 22 de octubre del 2023 y esto soy yo a las 5 de la tarde. Hoy día es el estreno de mi obra Don Dimas y el Diablo. Es una obra que hemos montado colectivamente en un taller y estoy muy nerviosa. Literalmente faltan pocas horas para que estrenemos. Quería guardar este momento en un video. Este soy yo antes de subirme al escenario para mi primera obra. Estoy emocionada, estoy feliz, pero tengo mucho miedo, tengo muchos nervios. Yo puedo, ¿verdad? Yo puedo. Melissa, vos puedes. Vos puedes. Cuando veas esto ya habrás estado en tu primera obra y seguramente lo has disfrutado mucho. Ay, quiero llorar. Tú puedes. Bueno, ahora sí nos vamos, que estoy casi un poquito tarde. Tengo miedo. Pero estoy feliz, pero tengo miedo. Vamos, Melissa. Tú puedes. Bye. Me estaba muriendo de ansiedad. Estaba dando vueltas por todos lados con pura energía y tenía demasiado miedo. Pensé en que, ¿qué pasa si es que me olvido mi guión? ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Qué pasa si no se me escucha? Mi mayor miedo era que no se me escuchara y que no lograra proyectar mi voz. Y entonces tenía demasiado miedo, estaba demasiado emocionada, pero Ángelo me dijo que disfrute porque es la única vez que va a ser, o sea, mi primera vez en el teatro. Era mi debut. Y llegó la hora de ir al escenario y lo hice. Y me sentí demasiado bien, me sentí demasiado feliz, no sé cómo explicar lo mucho que amo el teatro. Ese día saliendo del teatro, me sentí bien sin vergüenza. Cuando llegué a mi casa, grabé esto. Esta soy yo muchas horas después de la obra. Se logró. Salió bien. O sea, uno de los problemas que yo tenía era que mi voz a veces no se proyectaba tanto porque es mi primera experiencia en el teatro. Cuestión que hoy se logró. No sé cómo lo hice, pero se logró. Y estoy muy feliz, me sentí muy feliz. A la hora de los agradecimientos donde te inclinas así para adelante, me dio muchas ganas de llorar. Sentía una adrenalina como que uff, pero lo di todo literalmente. Don Dimas y el Diablo era una temporada de 4 funciones. Entonces en las siguientes funciones yo seguía con miedo, me daba mucha ansiedad en cada función. Y sentía que, ¿qué tal si no lo hago bien otra vez? Pero afortunadamente cada pasada me salía mejor. El profesor dijo que evolucioné mucho y que como yo llegué con mis lentes y toda tranqui, cuando me vieron en el escenario fue como que wow. Y que
obviamente voy a seguir avanzando más y tengo que mejorar mucho más igual. Pero fueron unas palabras que me siguieron motivando o que me motivaron a que capaz no soy tan malo para esto, o que al menos yo no me creía capaz desde chiquita de hacerlo y ya lo hice. No me visualizaba en ningún taller, no me creía capaz de hacer un taller de teatro y ahora lo hice y salió en una obra. Soy actriz. Y bueno, ese es mi chisme súper largo. Quiero decir algo para ustedes especialmente, pero a partir de acá. No sé si has sobrevivido hasta acá o lo adelantaste o algo, pero si estás escuchando esto, yo no sé qué es lo que quieres hacer o cuál es tu sueño, pero si te sientes incapaz de lograrlo, no le hagas caso a tu cabeza. Tienes que intentarlo. No seas como yo y no pierdas tantos años. Hazlo con miedo. Esa es la frase. Puedes intentarlo. Yo creo que todos somos capaces de lograr lo que queremos si es que realmente nos ponemos a hacerlo. Porque obviamente tu futuro depende de las acciones que haces hoy. Si hoy no te inscribes a un taller o no vas a un taller de algo que quieres hacer o no empiezas a practicar eso que quieres ser en el futuro, ¿cómo piensas que vas a llegar ahí en el futuro? O sea, el universo no te va a poner mágicamente eso ahí. Tienes que hacer algo tú. Por ejemplo, si quieres ser chef en el futuro, tienes que inscribirte a talleres de chef o estudiar gastronomía hoy o en el presente. No sé cómo explicarme, no sé si se me entiende, pero el punto es que lo hagas. Y si tienes miedo y no te sientes capaz, chócala. Pero lo puedes hacer, lo podemos hacer, de verdad. Incluso yo que no me creo capaz, este video me lo voy a dedicar a mí mismo, porque lo voy a ver yo misma. ¿Por qué? Porque necesito mi motivación. No, la verdad no necesito motivación, no necesitamos motivación. La motivación no es necesaria, la motivación surge cuando empiezas a hacer las cosas, así que solo hazlas. ¿Ok? Hazlas.